El ministro Cardona hizo una presentación de la transformación de la infraestructura de estos años y yo quisiera detenerme en las concesiones, porque las concesiones han sido el eje fundamental de esa transformación. Y en las concesiones es donde se ha logrado dar el mayor salto en infraestructura. Y básicamente es porque las concesiones son las que han permitido traer la inversión privada al sector de infraestructura. Si nosotros hubiéramos proyectado las posibilidades que teníamos de incrementar el gasto público desde el presupuesto nacional, la cantidad de obra que hubiéramos podido hacer tal vez no hubiera sido más de un tercio de lo que hemos logrado hacer. Ha sido la inversión privada, los recursos del sector privado los que han permitido incrementar esa inversión y transformar los proyectos de infraestructura. Y dentro de esta gran apuesta hay diferentes programas. Tenemos la inversión en puertos, que desde 1990 es una inversión completamente privada. La inversión en trenes, que no ha sido tan grande como en los otros modos, pero dos modos que han recibido una inversión altísima en estos años ha sido el modo carretero y los aeropuertos. Y en el modo carretero creamos un programa que se llama el programa de cuarta generación en carreteras, que se llamó en cuarta generación porque tampoco esto es el día de la creación, porque el país ya llevaba un recorrido en las concesiones, porque la primera generación fue en los 90, porque el contrato fue evolucionando a una segunda, a una tercera y a una cuarta, y cada vez que evoluciona tiene mejoras y cada vez que evoluciona recoge los avances como país en términos institucionales y regulatorios. Y entonces se crea el programa de cuarta generación, que quiero compartirles que es un orgullo mío no como funcionario del gobierno, no es un orgullo mío como presidente de la ANI, sino como colombiano. Que tengamos en marcha el programa más grande de APP de América Latina, más grande que el de México, más grande que el de Brasil, y que hoy sea una realidad, demuestra la capacidad institucional, pero sobre todo lo que los colombianos somos capaces de hacer. Y por eso esto no es un tema de gobierno, sino que nos demos cuenta lo que está sucediendo, lo que hemos construido y lo que está pasando en todo el país. Son 30 proyectos, en su momento se estructuraron 40, pero los proyectos por restricción fiscal se adjudicaron 30. Digo restricción fiscal porque los proyectos en promedio se financian en un 30% con recursos privados, con peajes, y un 70% con recursos públicos. De esos 30, hoy 21 ya están en construcción. Recordemos que todos los proyectos tienen una fase de preconstrucción y algunos proyectos apenas van a entrar a su fase de construcción, o porque se adjudicaron más tarde en el tiempo o porque han tenido dificultades en terminar todas las condiciones previas para entrar a esa fase. Pero tener 21 proyectos en construcción es tener un porcentaje, perdón, aquí no lo alcanzaron a poner, es tener una inversión muy alta en términos de infraestructura. No tengo la gráfica acá, pero solo para que piensen, la inversión privada en infraestructura, en carreteras, cuando digo privada es lo que el sector privado está invirtiendo en carreteras en el 2010 era de 3 billones de pesos, 2017 7 billones de pesos, 2018 vamos a cerrar con 8 billones de pesos, es decir, estamos llegando a los niveles de inversión que necesita este país para superar un atraso de muchos años. Es una inversión que hay que hacerla sostenida en el tiempo, en el largo plazo. No se resuelve un atraso de 50 años en 8, no se resuelve de la noche a la mañana. Este conjunto de proyectos mejoran y de forma impresionante la conectividad, reducen en 30% los tiempos y los costos, pero siguen faltando proyectos, siguen faltando completar corredores
y a eso es lo que le estamos apostando. Y lo otro es la magnitud o la complejidad de las obras que tienen estas concesiones. Estuve hace un par de semanas en Argentina y Argentina está preparando un paquete de concesiones muy parecido a lo que hicimos aquí en 4G. Incluso en tamaño, también lo están pensando en 3 paquetes, en 3 olas, muy parecido. Pero cuando se los fuimos a mostrar, Argentina es un país en general plano, ya con una infraestructura existente, o sea, con unos retos más de mantenimiento, y cuando veían la cantidad de puentes, de túneles que tenía el programa colombiano, definitivamente los hacía muy diferentes. Allá estamos hablando de unas concesiones muy enfocadas en operar y mantener, y aquí son unas concesiones con unos riesgos constructivos, con unas obras de una gran envergadura, pero es lo que necesita el país. Atravesar, como decía el ministro, las 3 cordilleras que tenemos, conectar esos territorios que históricamente han estado desconectados, y por eso la importancia de este programa. Tal vez muchos lo sepan, pero siempre es importante contar que esto no fue simplemente diseñar 30 proyectos y sacarlo a licitar, fue transformar el sector para generar las condiciones. Si yo quiero que 7 billones de inversión privada se hubieran invertido este año, tendríamos que generar la confianza del sector privado. Son inversiones a 30 años, si no existe la confianza, si no existe la institución y el marco legal, no se hubiera logrado. ¿Qué se hizo? Leyes de infraestructura, la ley 1508 del 2012, la ley APP y otras leyes. Institucional, la creación de la ANI, la creación de la FDN. En lo contractual, rediseñar el contrato, por eso el contrato de 4G difiere muchísimo a los contratos que tenemos anteriores de concesiones. Y en lo financiero, los incentivos para atraer esos recursos para lograr movilizar ese capital que requiere el programa. ¿Qué tenemos entonces? Un panorama diverso, porque los proyectos fueron entrando en diferentes momentos del tiempo. Cuando se diseñó pensábamos que iba a ser un gran pico, todos los proyectos entrando simultáneamente, y no fue así. No fue así, y creo que por buenas razones. Creo que es mejor tener un programa espaciado, porque la capacidad institucional para sacar trámites, para responder a los proyectos, la capacidad del ecosistema financiero de revisar proyectos, de poner los créditos, no hubiera sido suficiente para poner todos los recursos al mismo tiempo. Y se ha ido de forma escalonada, los más avanzados, Cartagena, Barranquilla, ya con el 78% de avance, Girardonda, Puerto Salgar con el 73% de avance, los Pacíficos, son proyectos que van avanzando muy bien y proyectos que están apenas entrando en su etapa de construcción. Yo sé que el ministro puso en el fondo algunos videos, pero estos proyectos los tengo en un video muy corto y lo quiero presentar porque es muy diferente ver en un PowerPoint el título a ver realmente cómo están avanzando. Entonces le pido, ¿dónde está la gente que me pongan un video muy corto? Este es el viaducto sobre la Ciénaga La Virgen, Cartagena, es el viaducto más largo de Colombia, ya está terminado, entra en operación el próximo mes. Pacífico 3 va desde La Virginia hasta La Pintada, es la conexión Medellín-Manizales, se va a reducir en 2 horas y 20 esa conexión. Girardonda, Puerto Salgar, el viaducto, esta es la doble calzada Bogotá-Buenaventura, con 2 viaductos de casi 100 metros de alto. Bogotá-Villavicencio, a pesar de lo que sucedió, estamos teniendo aquí un tema también de aceleración. Si quieren yo termino rápido la presentación, pero Bucaramanga, Barranca, Yondó, conexión de Bucaramanga con el centro del país. Pasto, Rumichaca, tuvimos muchos problemas de consulta previa y hoy es una realidad. Lo que quería mostrarles, con un poco más de paciencia, que no lo logramos acá, era que los proyectos son una realidad, que los proyectos están andando, que los recursos han llegado a este sector y es un sector que ya empieza a crecer y a tener un impacto en el PIB. Incluso primer trimestre del PIB, obras civiles no tuvo
digamos, un crecimiento importante, estuvo casi que parejo, pero cuando uno va a desmenuzar las cifras, todavía teníamos un impacto de Ruta del Sol 2, porque el primer trimestre del 2017 fue el último pago que se registró de Ruta del Sol 2, 200.000 millones, y eso nos distorsiona las cifras. Hicimos el ejercicio en la ANI, si hubiéramos quitado ese pago de Ruta del Sol 2, el crecimiento en vías nacionales hubiera sido del 9.5% en el primer trimestre. Ahora, ahí vimos los proyectos avanzando, vimos que los proyectos son una realidad, pero es bueno también contar que los grandes obstáculos que siempre hemos tenido en mente para este programa ya no lo son tanto. Primero, consultas previas. Todas las consultas previas que requerían los proyectos de 4G han sido protocolizadas, han sido cerradas. ¿Qué significa? Puede que algún juez ordene realizar una nueva consulta previa, eso podrá seguir sucediendo, pero todas las consultas previas que se tenían previstas para desarrollar los proyectos han sido terminadas. 68% de los predios ya está disponible. Hoy Portafolio sacaba un titular bastante desafortunado porque no refleja la realidad, que solo 7% había sido adquirido, algo así. Lo que pasa es que los proyectos, la adquisición se requiere solo al final de la construcción. Durante la ejecución del proyecto yo lo que necesito es tener el predio disponible para poder trabajar. Una cosa es en qué momento termina ya el predio a nombre de la ANI y eso contractualmente solo sucede al final de la etapa de construcción, así que no es un indicador del avance o del estado de los proyectos. El que sí es un indicador es que el 68% de los predios estén disponibles y están así que están construyendo sobre los predios. Si no estuvieran disponibles no tendríamos este nivel de avance y de construcción. Y en licencias ambientales, 77% de las licencias han sido tramitadas. Ahora, vamos a lo que se ha hecho desde el punto de vista legal para poder lograr o para poder llevar a que esto haya sido una realidad. Varias leyes, la primera, la 1508, es el marco legal de las APPs. La ley de infraestructura, la 1682 de 2013, facilitó la ejecución, el tema de redes, algunos temas de predios, algunos temas de gestión o coordinación entre diferentes niveles de gobierno. La 1742 que también mejoró la regulación predial, pero la más importante o más reciente fue la 1882, que es una ley sancionada este año y que trató muchos temas. El pliego tipo, por ejemplo, que mencionó el ministro, pero el pliego tipo no tiene un impacto directo en las concesiones, el pliego tipo está más pensado en los contratos de obra de las regiones, de los departamentos, de los municipios, que de la CCI ha identificado que no hay competencia en esos procesos. Es decir, que a través de los pliegos de contratación se amarra al contratista, entonces resulta que hay un oferente, máximo dos, en más de la mitad de los procesos de contratación en las regiones. Por eso, con el Congreso se hizo un trabajo muy importante, aquí está el doctor Ángel Custodio, para sacar adelante el artículo que da o que hace obligatorio los pliegos tipo. Pero los otros temas que en términos de 4G y concesiones fueron muy importantes fue establecer unas reglas claras para los temas de nulidad. Y fue muy polémico porque todo el mundo lo asocia inmediatamente a Ruta del Sol 2, que si estamos es queriendo resolver Ruta del Sol 2. Pero la solicitud de los bancos y del sistema financiero fue contrario, es decir, ante un caso como Ruta del Sol 2, deme las reglas claras de qué va a pasar con los terceros de buena fe. Y eso fue lo que hizo el artículo, que lo que busca es decir, ante un caso de corrupción que puede suceder, ¿qué pasa con esos terceros que no tenían forma de conocer o incidir en el proceso de adjudicación? Y es completamente entendible. A un concesionario, a un constructor se le entrega un contrato y 6 meses después ese constructor llega a un banco y le dice présteme porque tengo un contrato con el Estado para hacer esto y esto y esto. No hay forma de que el banco
que los terceros, los financiadores, los inversionistas, y cuando decimos terceros de buena fe son también los proveedores en las regiones, sepan cómo se otorgó ese contrato. Y esa simetría requiere que esos terceros tengan unas reglas claras de saber qué pasa en un caso de liquidación. Y por eso la ley fue tan importante para destrabar la financiación en los proyectos de 4G ante el nerviosismo que había generado un caso como Ruta del Sol 2. Adicionalmente, el banco hoy en el contrato de 4G o los financiadores, no el banco, los financiadores pueden tomar los activos si hay incumplimientos. En el contrato se establece el step-in sobre el contrato que también le da una garantía a los financiadores. Y un elemento muy importante que es el patrimonio autónomo, es el único centro de imputación contable del proyecto. Y esto lo hemos trabajado con la doctora Estela de Asofiduciarias porque existe un llamado a cómo reglamentamos y nos aseguramos que ese fin se termine cumpliendo, porque esa característica es clave para entender que estamos ante un activo muy diferente en términos de riesgo entre 4G y otros proyectos de cuarta generación. ¿Qué pasó con Ruta del Sol 2? Los bancos prestaron por un lado, pero no sabían exactamente en qué estaba el avance del proyecto, en qué se estaba invirtiendo y cómo se estaba haciendo. O sea, había una independencia o una separación entre lo que estaba haciendo el proyecto y los desembolsos de los bancos. Esto de tener un centro de imputación contable evita eso, porque hace que todos los costos, todos los gastos del proyecto pasen por un único punto, un punto que está a la vista de los prestamistas y de todos, y por eso la fiducia mercantil en este caso se vuelve un elemento fundamental para transmitir la confianza y sobre todo para darle transparencia a todas las partes en un contrato de estos. ¿Qué tiene 4G entonces? Los bancos además llegan con un ingeniero independiente que le está, digamos, informando al prestamista el nivel de avance real del proyecto. Entonces siempre va a haber una correlación entre los desembolsos que van a hacer los inversionistas a este patrimonio autónomo y el nivel de avance de la obra. Va a ser muy difícil separar el avance financiero del avance físico de la obra, porque tenemos este patrimonio autónomo donde la fiducia mercantil juega un papel fundamental y lo venimos trabajando con la doctora Estela para garantizar que todos los pagos efectivamente pasen por ahí. Esa es la gran preocupación y eso es lo que queremos seguir avanzando para garantizar que estas condiciones que le han dado la confianza al sector financiero se mantengan. Y aquí está un ejemplo de cómo se ha recuperado la confianza. Esta gráfica muestra los proyectos con contrato de crédito y vemos que arrancó muy bien en el 2016 y en el finales del 2016 estalla el escándalo de Brecht y se cierra la llave del sistema financiero para los proyectos. Muchos proyectos siguen avanzando con su propio equity, pero en general vemos que no hay por un año nuevos contratos de crédito para proyectos de cuarta generación. ¿Qué hicimos? Terminamos el contrato de Ruta del Sol 2, hoy Ruta del Sol 2 no es de la Agencia Nacional de Infraestructura, se le entregó a la ANI, va a sacar una nueva licitación, pero terminamos ese capítulo. Tramitamos la ley 1882 que acabamos de hablar y empieza inmediatamente a moverse el sistema financiero nuevo alrededor de los proyectos de 4G. Pasamos de 18, 12, 13 en el primer trimestre, a la fecha tenemos 15 proyectos con contrato de crédito y esperamos en unas semanas tener uno adicional, cerrar este semestre con 16 proyectos con contratos de crédito. Solo una aclaración, yo hablo de contratos de crédito, no de cierres financieros, porque estamos sumando créditos puente,
o créditos corporativos, algunas concesiones nos han dicho yo no quiero hacer un cierre financiero completo, me sale demasiado costoso, los requerimientos de garantías son muy costosos y se están yendo con créditos corporativos. Pero en total lo que nos interesa es que hay confianza en el sector, que se siguen avanzando en los cierres financieros, que se sigue avanzando en la ejecución de los proyectos y que hoy toda esa gran apuesta, que de nuevo no es menor, es más grande que la de Brasil, es más grande que la de México, esté avanzando y sea hoy motivo de orgullo y de admiración por fuera del país. En esto ha jugado un rol fundamental, no voy a profundizar porque sé que la FDN va a profundizar en eso, pero ha sido fundamental también la entrada de la banca internacional, ha sido mayor a lo que teníamos, lo que habíamos esperado en algún momento. En eso la regulación del Banco de la República para que los bancos internacionales presten directamente ha sido fundamental. Los fondos de deuda han jugado un papel primordial en este. De hecho, el último proyecto que cerramos, que se llama Transversal del Cisga, no tuvo participación de la banca local. Es bueno porque demuestra que hay interés en los proyectos, pero no queremos seguir o no quisiéramos que la financiación siga sin la banca local. La banca local es fundamental que siga participando en la financiación. Y todo esto, lo último que busca es hacer un país más competitivo, realmente es reducir los costos de transporte, reducir los costos de operación. Y adicionalmente, estamos dejando proyectos estructurados. Esto es un proceso, como les digo, que no sucede de la noche a la mañana, que desde ya tenemos que seguir pensando en grande, dejando estructurados los proyectos que se requieren hacia adelante. Estamos dejando más de 17 proyectos estructurados para que el siguiente gobierno pueda seguir alimentando ese pipeline de proyectos y seguir transformando la infraestructura. Rápidamente, el Regiotram ya tiene el acuerdo de financiación con la gobernación de Cundinamarca, será la gobernación quien saque a licitación este proyecto. El Dorado 2 termina estructuración este semestre. Proyecto de la malla vial del Valle del Cauca es una concesión que se termina en octubre, ya estamos estructurando la nueva concesión y presentándola al Ministerio de Hacienda. Puerto Salgal San Roque, que es el reemplazo de la anterior Ruta del Sol 2, también queda estructurado para empezar el proceso de licitación. Y lo que estamos es dejando un nuevo país, pero es un nuevo país que se construye en el largo plazo, con una visión técnica, que es lo que ha logrado hacer la ANI en todos estos años, con una construcción o priorización técnica, que es lo que se ha hecho a través del Plan Maestro de Transporte Intermodal, y con una realidad de la que debemos estar orgullosos. Simplemente quiero cerrar con algo que no mostré aquí, que muchos ya han podido ver, y es la transformación en otra área de infraestructura que son los aeropuertos.